Hola, muy buenas. Mi nombre es Dinora Colindres Ortiz y hablaré sobre las ecuaciones de Maxwell. Explicaré cada una de ellas y también mencionaré algunas aplicaciones que dichas ecuaciones tienen en nuestras vidas. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que originalmente eran 20, pero gracias al trabajo de Maxwell se deducieron a estas cuatro. La gran contribución de Maxwell fue reunir estas ecuaciones de largos años de resultados experimentales debido a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, basándose más que todo en la idea de Faraday. Desarrolló una teoría de campos representada por estas cuatro ecuaciones diferenciales parciales. Maxwell se refirió a esto como teoría electromagnética y fue el primero en incorporar este tipo de lenguaje matemático en una teoría física. Maxwell se dio cuenta de que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir introducir un término adicional en la ley de Ampère. De hecho, actualmente se considera que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en dicha ley. El trabajo que Maxwell publicó en 1865 modificaba la versión de la ley de Ampère, con lo que se predecía la existencia de ondas electromagnéticas propagándose dependiendo del medio material a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética. Aquí podemos ver cada una de las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial para el vacío, es decir, en ausencia de materiales dieléctricos o polarizados, donde E representa el campo eléctrico y B representa el campo magnético. Aquí nos indica la divergencia del campo eléctrico que nos dice que ρ representa la densidad de la carga, de las cargas eléctricas, donde nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica entre la permeabilidad del vacío. Aquí tenemos el rotacional del campo eléctrico, el cual es igual al negativo de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. La divergencia del campo magnético que es igual a cero y el rotacional del campo magnético donde mu sub 0 es igual a la permeabilidad magnética del vacío. Cada una de estas ecuaciones tiene un significado y una aplicación en la vida cotidiana, la cual explicaré más adelante. Seguidamente daré una breve explicación de cada una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, empezando por la ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica sobre la permeabilidad magnética del vacío. Esta primera ecuación lo que nos dice es que las cargas eléctricas son las fuentes del campo eléctrico. Este campo eléctrico diverge directamente de las cargas. Además, la dirección del campo está indicada directamente por el signo de las cargas eléctricas que lo produce y el qué tan juntas están las líneas de campo indican también la magnitud del campo en sí. En esta imagen podemos ver un esquema de los campos eléctricos generados por dos cargas puntuales, una positiva y otra negativa. Como segunda ley tenemos la ley de Gauss para el campo magnético, la cual nos dice que la divergencia del campo magnético es igual a cero. Esta ley no tiene un nombre en específico, pero se llama así por la similitud con la ecuación que explicamos anteriormente. El significado de esta expresión es que no hay una carga magnética análoga a la carga eléctrica. Es decir, no existen monopolos magnéticos que sean la fuente del campo magnético. Esta es la razón por la cual si partimos un imán a la mitad, seguiremos teniendo dos imanes similares con un polo norte y un polo sur. O sea, si partimos un imán a la mitad y esa mitad la partimos nuevamente, siempre vamos a tener un imán en cada una de las partes con un polo norte y un polo sur, así como se ve en la imagen. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los campos eléctricos, no comienzan y terminan en carga diferente. Esta es la ley que indica que las líneas de campo magnético deben ser cerradas. En esta ilustración podemos ver que las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existen monopolos magnéticos. Como tercera ecuación tenemos la ley de Faraday-Lenz,
la cual nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Esta es la famosa ley de inducción formulada por Faraday cuando en 1831 descubrió que los campos magnéticos variables eran capaces de inducir corrientes eléctricas. Lo que significa esta ecuación es que un campo magnético que cambia con el tiempo es capaz de inducir alrededor de este un campo eléctrico, el cual a su vez puede hacer que las cargas eléctricas se muevan y creen una corriente. Es habitual llamar la ley de Faraday-Lenz en honor a Henry Lenz, que el, eh, que el signo menos proviene de la ley de Lenz. En esta imagen podemos ver un amperímetro que registra una corriente eléctrica en un circuito cerrado cuando un imán se mueve respecto a este. Lo primero que nos dice esta ecuación de ley de Ampere y Maxwell es que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos alrededor de la dirección de la corriente y de la magnitud de esta. Depende de la magnitud del campo magnético generado. Esto fue lo que observó Wester y que posteriormente Ampere pudo formular. Sin embargo, hay algo curioso detrás de esta ecuación, y es que el segundo término que se encuentra del lado derecho fue introducido por Maxwell debido a que esta expresión originalmente era inconsistente con las demás. Particularmente llevaba una violación de la ley de conservación de la carga. Para evitar esto, Maxwell simplemente introdujo ese segundo término para que toda su teoría fuera consistente. Ese término recibió el nombre de corriente de desplazamiento. En forma sencilla, esta ecuación en su forma diferencial explica que si se tiene un conductor, un alambre recto por el cual circula una densidad de corriente J, esta provoca la aparición de un campo magnético B rotando alrededor del alambre y el rotacional debe apuntar en el mismo sentido de J. Esto por la regla de la mano derecha, como lo podemos ver en la imagen que una corriente eléctrica circula por un cable y genera un campo magnético alrededor de este, de acuerdo a la ley de Ampere. El signo de esta corriente me indica las líneas de campo por la regla de la mano derecha. A continuación hablaré sobre las aplicaciones de las leyes de Maxwell desde su función. Las leyes de Maxwell han introducido de manera determinante el desarrollo tecnológico de la humanidad, con algunas aplicaciones prácticas que hoy en día son consideradas clave para la susceptibilidad de la vida moderna. Por ejemplo, en el área de la electricidad y en la generación y la distribución de la corriente eléctrica, sin la cual el hombre perdería mucho del bienestar del que goza. La generación de la corriente es debida al uso de generadores de corriente basadas en la ley de Faraday. A través del movimiento de las turbinas, crean un voltaje inducido que viaja por las líneas de transmisión, como podemos ver aquí. En la generación y distribución de corriente a través del movimiento de esas turbinas crea un voltaje inducido, como se mencionó antes, que viaja por las líneas de transmisión y aquí entra este aparato llamado transformador, que también se rige por la misma ley. Eso se utiliza para aumentar o disminuir voltajes. También se pueden nombrar los alternadores eléctricos y los dinámicos, que también son generadores. Así como también los motores eléctricos, como podemos ver aquí, ya que todos en nuestras casas contamos con al menos un aparato o equipo que funciona con motores, como ventiladores, licuadoras, refrigeradoras, aires acondicionados, entre otros, que disponen de un motor eléctrico, siendo así un fenómeno fundamental del electromagnetismo sustentado por las ecuaciones de Maxwell. También en el campo de las telecomunicaciones, como podemos ver en esta imagen, estas leyes son indispensables, tanto en las comunicaciones inalámbricas, como las alámbricas a través de celulares son aplicaciones de la ley de las leyes de Maxwell. También no podemos dejar de mencionar las ondas de radio, las mismas empleadas por las emisoras radiales como mecanismos de comunicación. Mucho menos podemos dejar de lado la televisión en señal abierta por cable satelital y el Internet. También son fundamentales en el campo médico.
Se destaca el uso de los rayos X para el diagnóstico de enfermedades y lesiones. Por último, destacar de que hay muchísimas más aplicaciones de las que aquí he mencionado, pero en esto nos podemos formar una idea de lo importante que son estas ecuaciones de Maxwell en en nuestras vidas cotidianas y de que somos un mundo totalmente dependiente del electromagnetismo. Esto ha sido todo, espero les haya gustado. Muchas gracias.